Continuamos con la siguiente pregunta dirigida al consejero de Presidencia, relativa al nuevo ERE en la base de Morón de la Frontera y situación de los trabajadores de la base de Rota, formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, doña Verónica Pérez Fernández. Señora Pérez, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor consejero, resulta obvio que cuando el Partido Popular gobierna, los que salen peor parados siempre son los trabajadores y las trabajadoras. Así lo demuestra la reforma laboral, que pisotea todos los derechos laborales, así lo demuestran los 800.000 empleos destruidos y las 600.000 bajas en la seguridad social desde que gobierna el señor Rajoy. Pero lo que indigna, lo que sorprende, es que ni siquiera el Gobierno de la Nación, el Gobierno del Partido Popular, sea capaz de defender a los trabajadores y trabajadoras españolas de la base de Morón, cuando el que está despidiendo es el Gobierno de Estados Unidos o sus contratas. Mire, señor consejero, usted lo conoce bien. Cuando los trabajadores y trabajadoras de la base de Morón conocieron por la prensa en julio del 2012 que se prorrogaba el convenio bilateral entre España y Estados Unidos, pensaban ingenuamente que el Gobierno de la Nación lo hacía para, precisamente, corroborar, para afianzar sus empleos. Nada más lejos de la realidad, señoría. Fue una traición de la derecha española, del Gobierno de Rajoy, del Partido Popular a los trabajadores y trabajadoras de la base de Morón. Una traición porque tan solo un año más tarde resulta que se presentaba un nuevo ERE en el que 66 trabajadores salían y eran despedidos. En enero de este mismo año, cuando el señor Rajoy se hizo la foto con el señor Obama y se pactó que llegaran nuevos marines, precisamente americanos, a la base de Morón, también los trabajadores y trabajadoras entendieron de forma ingenua que posiblemente eso venía a ratificar y a beneficiar sus empleos. Nueva traición, señor consejero. Una nueva traición porque efectivamente estamos viviendo en este momento un conflicto laboral que meses más tarde de esa reunión, de ese acuerdo, resulta que mientras los marines americanos llegan a la base de Morón, son los trabajadores españoles los que salen por la puerta de atrás. Este mismo verano, después de mucha existencia y con años de retraso, el ministro Morenés recibió a los trabajadores de la base y parecía que ni las movilizaciones ni todas las reuniones que se habían mantenido con otras fuerzas políticas como el Partido Socialista, ni todas las iniciativas parlamentarias que hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado habían llegado a los oídos del ministro Morenés, que se enteraba el 16 de julio de este año, después de 3 EREs y de más de 200 despidos de los trabajadores y trabajadoras, del conflicto que existía en la base de Morón. Y esa reunión fue una nueva traición del Gobierno de Rajoy a los trabajadores y trabajadoras, porque solo 15 días después, señor consejero, y usted lo sabe bien, se presentó un nuevo ERE a los trabajadores y trabajadoras. Señorías, los socialistas hemos estado apoyando a los trabajadores y trabajadoras españoles de la base de Morón desde el minuto 1. Los hemos acompañado en sus movilizaciones, en sus reivindicaciones, también el Gobierno andaluz. Usted mismo ha tenido varias reuniones con el Comité de Empresa y la propia presidenta de la Junta. Señora Pérez, lo siento, su tiempo ha terminado. Muchas gracias, señor consejero. presidente. Bueno, la verdad es que es una enorme preocupación la que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía, compartida también, como es lógico, por muchos de los que acompañan hoy una situación de incertidumbre como la que tienen planteado los trabajadores de la base de Morón y también los trabajadores de la base de Rota. Esa preocupación nos llevó a que el Gobierno ha tenido una serie de reuniones con el Comité de Empresa. En el día de ayer fue la última reunión de la empresa VBR, que es la que tiene planteado un nuevo ERE, que ya viene de 2 EREs anteriores. Por tanto, estos nuevos trabajadores que están amenazados de despido lo que significan es que no es solo un problema laboral, que es lo que hemos trasladado al Gobierno de la Nación. La situación que se está dando tanto en Rota como en Morón, y en este caso específicamente con la dureza de lo que significa la pérdida de puestos de trabajo en un momento como el que ahora nos encontramos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la base de Morón, no es solo un conflicto laboral. La existencia de las bases militares en Andalucía tiene lógicamente sus compensaciones, y una de las compensaciones, y no es baladí, es justamente la de las relaciones laborales, la del empleo, la de la riqueza en la comarca. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que tratar con delicadeza este tema, pero con firmeza. No es de recibo que un incremento de militares se produzca también un retroceso del personal civil español trabajando en esa base.
Por tanto, eso no se entiende. Y lo que no se entiende es que ante una petición de comparecencia de los alcaldes para una reunión con los alcaldes y con el comité de empresa al ministro no se haya producido, y lo que todavía es más grave, sobre todo para quienes siempre se erigen en paladines de la libertad, que una petición de comparecencia en el Parlamento para explicar qué ocurre con las bases de Rota y Morón haya sido rechazada por el Partido Popular. Muchas gracias.